Años atrás, un pequeño grupo de libres pensadores se proponían en demostrar que, según ellos, la Biblia tenía errores. Para ello, ejecutarían un plan. Uno de ellos viajaría a Asia Menor, el sur de Europa y algunas islas del Mediterráneo para demostrar que los lugares mencionados en el Nuevo Testamento son un engaño. El joven que hizo el viaje fue Sir William Mitchell Ramsay. Después de su viaje llegó a una conclusión: la Biblia no está equivocada, y si haces un viaje por la Biblia, descubrirás que contiene la verdad. Si alguien te preguntara ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué evidencias demostrarías para creer que Jesús es el Mesías profetizado? ¿De qué manera estudiar el Antiguo Testamento ayudaría a ti a comprender que Jesús es el Mesías prometido? Bienvenido a esta serie de estudios del Evangelio de Juan. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este video para estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video vas a descubrir la importancia de estudiar las profecías del Antiguo Testamento para reconocer que Jesús es el Mesías prometido. Y desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer a Jesús e identificar que es el Mesías prometido, entonces te invito a compartir este video. Si todavía no estás suscrito, puedas suscribirte también a este canal. Y hay muchas personas que nos escriben también sus comentarios y queremos saludarlos. A Janet, que nos envía el mensaje: Dios le bendiga, pastor, me encanta cómo desarrolla la lección, saludos desde Venezuela. Luz también nos escribe y dice: bendecida tarde, pastor Joel Acuña, muy excelente explicación, Dios le continúe bendiciendo, saludos desde San Diego, California. Eliu nos escribe también: mis bendiciones, pastor, le oigo sus comentarios, gracias a Dios por esta sabiduría que le ha dado para explicar su palabra, soy de El Salvador, por favor pedirle en oración por mi hogar, por mis hijos, para no trabajar el día sábado, y por una amiga que se llama Guadalupe, que pueda escuchar la voz de El Salvador Jesús. Por mi salud también, por favor, gracias. Y así como Eliu, tú también puedes dejar aquí un motivo de oración porque somos una comunidad que oramos unos por otros. Deja también aquí tus saludos porque somos una gran comunidad que va creciendo cada día. Si tú quieres unirte a esta comunidad de WhatsApp que tenemos, entonces el link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de la Biblia. Querido Padre, gracias por tu palabra. En este momento queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender lo que quieres enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a explorar en este video la autoridad de las Escrituras y vamos a reconocer que la autoridad de la Biblia se basa en que el centro de las Escrituras es Jesucristo. Y también en este video vamos a estudiar 8 profecías mesiánicas que demostrarán que se cumple en la persona de Jesús el Mesías prometido. Vamos entonces a esta primera sección, la autoridad de las Escrituras, y para eso vamos a leer Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura apunta hacia Jesucristo, hacia el cumplimiento del plan de salvación que Dios ha dado para la humanidad. Acuérdate que la Biblia tiene un propósito y es mostrarnos cómo Dios salva al ser humano, cómo Dios ejecuta un plan de salvación para la humanidad del pecado. Cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva, en el huerto del Edén, Dios no los sacó del Edén y le dijo: bueno, ustedes van a ver cómo arreglan su vida. Dios no hizo eso, porque Dios es un Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios que quiere salvar a la humanidad. Y es por eso que Él presentó a nuestros primeros padres ya la promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador. La Biblia
contiene el desarrollo de esa promesa. Es decir, la Biblia es el cumplimiento del plan de la salvación mostrado a la humanidad desde el principio. Y cuando nosotros hablamos del plan de la salvación, estamos hablando de un tema central en el Evangelio de Juan. Y lo hemos estudiado en los videos anteriores. Y tiene que ver con la vida eterna que Jesús viene a este mundo para ofrecer a la humanidad. Es decir, Juan desarrolla el tema de la vida eterna presentado por Jesús con el propósito de que la humanidad pueda aceptar a Jesucristo y obtener la vida eterna. Y es por eso que las escrituras tienen como centro a Jesús. Jesús que nos muestra la vida eterna. Así que las escrituras no son un fin en sí mismas. Las escrituras son un medio por el cual nosotros conocemos a Jesús, conocemos el plan de la salvación y podemos alcanzar la vida eterna que Él nos ofrece gratuitamente. ¿Y por qué esto es importante? Acuérdate que Jesús mismo en el texto que hemos leído dice, ellas dan testimonio de mí. Porque la Biblia no puede convertirse en un libro de lectura como cualquier otro libro. La Biblia no es solo un libro de información teológica o de información doctrinal. La Biblia es un libro que tiene como centro a una persona. Contiene muchas verdades bíblicas, muchas cosas que son necesarias que nosotros podamos comprender para una mejor vida aquí y obtener por gracia la vida eterna que Él nos ofrece. Pero acuérdate que la centralidad de las Escrituras se basa en Jesucristo. Y es por eso que las Escrituras tienen autoridad. La Biblia no es cualquier libro, no es como cualquier otro libro. ¿Y por qué la Biblia tiene autoridad? La Biblia tiene autoridad porque se centra en Jesucristo. Jesús es el centro de las Escrituras. Así que cuando nosotros leamos la Biblia, tenemos una misión, tenemos un propósito, un objetivo. Es buscar a Cristo, encontrar a Cristo en las Escrituras. Mira, si tú lees la Biblia y puedes leer la Biblia y estudiarla desde el principio hasta el fin de Génesis y Apocalipsis, y tú no has encontrado a Jesucristo en las Escrituras, entonces tú puedes parar por un momento y ponerte a reflexionar. ¿Qué estoy encontrando en la Biblia? ¿Estoy encontrando solamente información o estoy encontrando a la persona que el Señor Dios quiere que nosotros podamos conocer para alcanzar la vida eterna? Así que en cada pasaje de la Biblia, en cada porción de la Biblia, ponte como meta, como objetivo, encontrar a Jesús. Y para eso nosotros necesitamos sumergirnos a la Biblia con oración, con la disposición de reflexionar, de meditar, con el tiempo adecuado para comprender lo que Dios quiere. No puede ser una lectura rápida. Juan 5:39 nos habla acerca de el escudriñamiento de las Escrituras. Eso quiere decir un estudio detenido, un estudio reflexivo, un estudio que puede llevarnos al propósito por el cual fue revelada la Escritura, y es llevarnos hacia Cristo. Así que cuando nosotros leemos la Biblia sabemos que tenemos esa tarea y ese objetivo. Y si nosotros hacemos de ese objetivo una realidad en nuestra vida, pues entonces tú vas a poder disfrutar la vida y mirar la vida con otro sentido. Puedes abrir la Biblia, leer la Biblia y salir entonces para las actividades diarias, para las actividades cotidianas, con la persona que tú encontraste en esa mañana o en ese momento de estudio, y es a Jesús. De lo contrario, quedarás solamente en una reflexión en un momento del día, en la mañana, y esa información se quedó entonces en la casa. Se quedó en el dormitorio, se quedó en una sala de estudios, pero no fue para más. Pero si tú haces del estudio de la Biblia un estudio que te lleva a tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal con el Señor, entonces, terminando el momento de devoción y de estudio de la Biblia,
Tú puedes cerrar la Biblia y salir para las actividades, pero saldrás caminando con Jesús, conversando con Jesús, haciendo de Jesús tu amigo, tu compañero de viaje, de trabajo y de las actividades diarias. Vamos a leer otro pasaje. La Biblia está en mismo Juan, el capítulo 5, ahora el verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Acuérdate que Jesús en el verso 39 ha dicho, las escrituras dan testimonio de mí. Está poniendo Jesús la centralidad de las escrituras en él. El centro de las escrituras es Jesús. Y ahora lo reafirma, y lo reafirma hablando de un profeta del Antiguo Testamento, que es Moisés. ¿Qué nos muestra esto? Porque esto está registrado en el Nuevo Testamento. Y esto es importantísimo por una sencilla razón. Hay muchas personas hoy en día y a lo largo del cristianismo que han creído, les han enseñado y han aceptado este tipo de creencias de que el Antiguo Testamento quedó en el pasado. Y eso es para los judíos, eso es para el pueblo de Israel, pero eso no es para nosotros hoy. Y que ahora solamente tenemos el Nuevo Testamento y entonces debemos hacer caso a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Pero Jesús está citando las Escrituras. Cuando Él dice que las Escrituras dan testimonio de Él, ¿de qué está hablando? ¿Del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Él en realidad está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y ahora cuando Jesús hace mención que Moisés escribió acerca de Él, y que esa palabra está en el Nuevo Testamento, nos evidencia y demuestra a nosotros que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos. ¿Y sabes quién une el Antiguo y Nuevo Testamento? Jesús. Porque Jesús es el centro de todas las escrituras. Jesús es ese hilo que corre a lo largo de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un personaje central, hay de alguien que se habla en toda la escritura y es Jesús. Y como Moisés, que es el profeta aquí citado, anticipó la venida del Mesías. Y no solamente Moisés, porque en la segunda parte de este estudio vamos a mirar profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay profecías, hay promesas y el cumplimiento de esas promesas, el cumplimiento de esas profecías están en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia es una unidad indivisible. Y quien hace indivisible a las Sagradas Escrituras no es el contenido como tal, sino la persona de Jesús. Jesús es quien une las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Jesucristo. Entonces, esto confirma que Antiguo y Nuevo Testamento no están separados, sino que ambos forman una unidad de salvación, una unidad doctrinal, una unidad teológica que nos revela a Jesucristo como el centro del plan de la salvación. Cuán importante es reconocer que desde Génesis hasta el Apocalipsis tiene un solo propósito, una sola misión, una sola finalidad, y es mostrarnos a Jesucristo y el plan de la salvación. Si tú has hecho de tu vida cristiana y de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia, una finalidad de encontrar doctrinas, de encontrar solamente profecías, símbolos, fechas, figuras, imágenes, has limitado todo lo que la Biblia quiere mostrarte a ti. Y lo más precioso que la Biblia quiere mostrarte es a Jesucristo. Jesús es el centro de las Escrituras y nos invita, por lo tanto, Jesús, con estos dos pasajes que nosotros hemos leído, a poder reconocer y aceptar que Jesús lo es todo en la Biblia. Y que si tú y yo hacemos de Jesús el centro, no solamente de la Biblia, sino también de nuestra vida, entonces eso le va a dar un sentido diferente para vivir.
Entonces, en esta primera sección podemos reconocer que la autoridad de las Escrituras radica en que Jesús es el centro de las Escrituras. Ahora vamos a ver 8 profecías mesiánicas que demuestran que Jesús es el Mesías prometido. Si alguien te preguntara, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Cómo tú podrías demostrar bíblicamente que Jesús es el Mesías prometido? Aquí nosotros en esta segunda sección vamos a mirar solamente 8 profecías, porque hay un sinnúmero de profecías, son muchas más las que en el Antiguo Testamento hablaban acerca del Mesías y se cumplieron en Jesucristo. Vamos a mirar entonces la primera profecía. Un mensajero prepararía el camino del Mesías. Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mira el énfasis que coloca el pasaje bíblico, como dijo el profeta Isaías. Está en el Nuevo Testamento y está citando el Antiguo Testamento, está citando a Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Esto está en Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Vemos aquí entonces cómo Juan en el Nuevo Testamento cita que en Jesús se está cumpliendo una profecía anunciada muchos años atrás, en este caso por el profeta Isaías. Isaías mencionaba que vendría un mensajero que prepararía el camino al Mesías. ¿Por qué creo que Jesús es el Mesías prometido? Porque se cumplió eso, porque se cumplió que antes de que el Mesías aparezca, es decir, antes que Jesús aparezca en su ministerio público, hubo un mensajero que se levantó. ¿Y quién fue ese mensajero? Ese mensajero fue Juan el Bautista. Se cumplió en Juan el Bautista la profecía del mensajero que prepararía el camino de Jesucristo. Y este hecho entonces enfatiza que Dios siempre prepara un camino para que las personas acepten a Cristo. Y qué gran privilegio que tuvo el pueblo, en este caso los judíos, de mirar el ministerio de Juan el Bautista, de las enseñanzas de Juan el Bautista, que tenía como finalidad ablandar esos corazones y mostrarles finalmente al Mesías, a Jesús. Y es por eso que cuando Jesús vino para él en ocasión de su bautismo, Juan termina declarando, Él es el Cordero, lo presentó. Es decir, Juan el Bautista cumplió con la profecía y él se convierte entonces en un cumplimiento profético, se convierte en ese mensajero. Creo en que Jesús es el Mesías porque hubo un mensajero antes de su aparición pública y ese mensajero fue Juan el Bautista. Ahora, esa es la tarea que hizo Juan el Bautista, pero nosotros también podemos ser ese mensajero que prepara a otras personas para encontrarse con Cristo. Acuérdate que hemos dicho algo clave aquí en esta parte de esta profecía. Es que Dios siempre prepara un camino antes de presentar a Cristo. ¿Te gustaría a ti ser el instrumento de Dios para preparar el camino a una persona y presentar a Cristo? Entonces, ¿qué decisión nosotros podemos tomar hoy? Ya podemos tomar decisiones en este estudio y decir, pues, Dios, yo quiero ser un instrumento tuyo para preparar el camino a que las personas puedan conocerte y puedan aceptarte. Y como iglesia somos llamados a ser un pueblo. Dios levantó el movimiento adventista con la finalidad de preparar un pueblo para la venida del Mesías, preparar un pueblo para el encuentro con Dios. Así como Juan el Bautista tuvo esa tarea, tuvo esa misión, así también nosotros tenemos la misión y tenemos la tarea de preparar a otras personas
para encontrarse con el Salvador. Así que esta es una evidencia clara que la Biblia nos da, por la cual nosotros podemos creer que Jesús es el Mesías prometido. Vamos para una segunda profecía, y es que el Mesías mostraría celo por la casa de su padre. Juan 2, versos 16 y 17 dice así: y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. ¿Dónde está esta profecía? En Salmos. El Salmo 69, 9 dice: me consumió el celo de tu casa, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús reflejó la demanda divina de una adoración genuina. Jesús reflejó el carácter santo de Dios. Cuando esta profecía habla de el celo de Jesús por la casa de su Padre, no está más que mostrando el carácter santo de Dios. Dios es un Dios santo. Y Dios quiere y nos llama a nosotros a ser santos. Acuérdate que Jesús vino para mostrarnos al Padre. Si nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Si nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre. Si nosotros entendemos quién es Jesús, podemos entender qué es Dios para nosotros. Y Dios es un Dios santo. La profecía mesiánica nos decía claramente ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo que hemos leído, que Jesús iba a demostrar, el Mesías iba a demostrar ese celo por su casa. Ahora, esta era la profecía. Cuando Jesús vino, ¿demostró eso? Lo demostró. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Jesús está cumpliendo con esa profecía. Por eso Juan dice que entonces los discípulos recordaron lo que está escrito. Mira, en esta sección nosotros estamos respondiendo una pregunta. ¿Por qué creo que Jesús es el Mesías prometido? ¿Por qué crees que Jesús es el Mesías profetizado? Porque Jesús cumplió también esta profecía, todas las profecías, y estamos mirando solamente aquí y vamos a mirar solo 8 profecías. Esto nos demuestra entonces que nosotros necesitamos vivir una vida de adoración a Dios que sea genuina, una adoración que no vaya a ser una adoración ritualista, un formalismo religioso. El problema en los tiempos de Jesús, de aquellos adoradores que estaban en el templo, se llamaban adoradores. Alguien podría decir, estos son adoradores. Pero acuérdate que Jesús le dijo a la samaritana: Dios está buscando los verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos? Pues todo era un formalismo religioso, ritualístico, sí, y pues estaban cumpliendo con muchas de las cosas establecidas y señaladas. Pero la vida cristiana va más allá de una práctica religiosa. Hay que practicar lo que la Biblia dice, pero con un sentido, con un propósito, con autenticidad, siendo verdaderamente genuinos en adoración a Dios. Y Dios estaba llamando aquí, Jesús está llamando la atención al hacer genuinos adorando a Dios, al reconocer que Dios es un Dios santo, de que su carácter es santidad. Y es por eso que Jesús mostró ese celo por la casa de su Padre. Vamos a una tercera profecía que nos evidencia por qué Jesús es el Mesías prometido. Y vamos a leer entonces Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Jeremías 2:23 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Jesús se presenta aquí como la fuente de vida, porque dice ríos de agua viva.
agua viva que satisface la sed espiritual que tanta gente está queriendo calmar su sed. El mundo está sediento de Dios. El problema es que busca agua donde no hay agua. Busca agua y bebe agua que no satisface su sed espiritual. Y entonces Jesús es presentado aquí como la fuente de agua viva. Esto quiere decir que la profecía mesiánica decía, el Mesías es la fuente de agua viva. Ahora, cuando nosotros leemos en Jeremías 2:23 que Dios se presenta como agua viva y Jesús está refiriéndose a Él como fuente de agua viva, ¿qué está queriendo decir Juan? Juan está queriendo decir que Jesús, por lo tanto, es esa agua viva. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Está cumpliéndose aquí entonces lo anunciado por el profeta Jeremías, en contraste con aquellas cisternas rotas, cisternas que no satisfacen la sed humana. Y esas cisternas rotas hoy en día pueden ser los grados académicos, el dinero, la empresa, los bienes que una persona puede adquirir y que no necesariamente son malos. No necesariamente está mal adquirir y progresar y crecer en la vida. El problema radica en que quiere encontrar en estas cosas materiales algo que llene el vacío que hay en su vida, algo que pueda secar y satisfacer esa sed por la cual están pasando. Pero nada va a satisfacer en la vida, sino solo Jesucristo. Mientras tú busques satisfacer lo que tú quieres en la vida, no lo vas a lograr sino solo en Jesucristo. Basta ya de buscar en las diversiones que el mundo ofrece, basta de buscar esa satisfacción de la vida en el dinero o en las cosas materiales. Solo lo puedes encontrar en Jesús, en ningún otro lado. Ninguna persona, ninguna distracción, ningún medio va a satisfacer y llenar ese vacío que hay en tu corazón. Así que si estás pasando por alguna experiencia en la cual estás viviendo afligido, angustiado, desesperado, desesperada, pues entonces puedes hacer una reestructuración en tu vida. Comienza buscando primero a Jesús. Prueba y te darás cuenta que Jesús llena y satisface todo aquello que el mundo no te puede dar, que las personas no te pueden dar, que la misma familia muchas veces no te puede dar, que el trabajo no te puede dar, que el dinero no te puede dar, que los amigos no te pueden dar. Solo en Jesús podrás encontrar verdadera paz y verdadera dicha y sentido de vivir. ¿Por qué? Porque Él es fuente de agua viva. Esto nos indica a nosotros y nos lleva a tomar una decisión, y es priorizar nuestra relación con Dios. Porque si tú comienzas a buscar esa satisfacción de tu sed en la vida en la que llevas, en las cosas de este mundo, tú vas a tomar en primer lugar esas cosas. Pero si tú haces una decisión de dar un giro y comienzas a priorizar en tu relación con Dios, entonces las cosas van a cambiar. Esta profecía mesiánica no solamente tiene que ver con un cumplimiento en la persona de Jesús, sino también en lo que, cómo esa profecía que se cumple en Jesús puede pasar a ser una realidad en nuestra vida, en el sentido de que nos invita a priorizar nuestra relación con Jesús. Así que creemos que Jesús es el Mesías prometido, porque en Jesús se cumple esta profecía que Él es fuente de agua viva. Vamos ahora entonces a una cuarta profecía. Y esta profecía nos dice que el Mesías sería el libertador esperado en símbolos del Cordero Pascual. Juan 19:36 dice: pues estas cosas sucedieron
para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿Dónde estaba esta profecía? Números 9:12 dice: no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Esta profecía alude hacia la Pascua. En la Pascua, el cordero que moría, que era sacrificado en ese ritual, no se permitía que ningún hueso sea quebrado. La sangre de ese animal fue colocada en los dinteles de las puertas y entonces no hubo mortandad en el pueblo de Israel cuando cayó la última plaga en Egipto. Así entonces los israelitas salieron de su esclavitud, fueron libres de la esclavitud egipcia que por tantos siglos habían permanecido allí. Ese cordero pascual representaba simbólicamente que vendría un libertador, y ese libertador sería el Mesías. Ese libertador se cumple en la persona de Jesús. Ahora, mira lo que dice Juan en el verso que nosotros hemos leído, el capítulo 19, el verso 36, que no será quebrado hueso suyo. Se cumplió esta escritura. Cuando Jesús murió y fue clavado en la cruz, a Jesús no se le quebraron las piernas como se solía hacer a las otras personas que eran crucificadas. Jesús no pasó por esa experiencia. Y entonces Juan relata y dice que así se cumplió la escritura. Eso quiere decir de que Jesús está cumpliendo con lo que el Cordero Pascual representaba en símbolos. Por eso es que el Mesías sería el libertador esperado como un Cordero Pascual. Jesús cumplió con esa profecía. Por eso es que creemos que Jesús es el Mesías prometido. Y tú vas teniendo hasta aquí varias evidencias que puedes grabarlas, puedes escribirlas e incluso, si deseas, puedes memorizarlas para que cuando una persona te pregunte a ti, ¿por qué tú crees que Jesús es el Mesías prometido? Pues tú tienes evidencia bíblica que en Jesús se cumplió lo que había sido anunciado con mucha anterioridad. Si Jesús es ese cordero que murió, ¿cuál es nuestra respuesta entonces? Nuestra respuesta puede ser vivir una vida grata, agradecida a Dios por el sacrificio redentor de Jesús, porque Él es nuestro libertador. Pero eso no fue el tema del pasado, eso no fue de los israelitas allí en Egipto. Ellos fueron esclavos, nosotros no somos esclavos. Pero acuérdate que Jesús vino a este mundo para libertarnos del pecado. Este mundo es un mundo esclavo del pecado, pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Jesús vino a este mundo para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y Jesús es, por supuesto, nuestro libertador. Jesús es el libertador que había sido mostrado y presentado en símbolos como un cordero pascual del cual no había de quebrarse los huesos. Vamos para una siguiente profecía. Y esta profecía nos dice que el Mesías sería proclamado rey. Juan 12:13 dice así: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Dónde estaba esta profecía? En el Salmo 118, el verso 26, que dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. La profecía anunciaba que el Mesías sería proclamado rey. Jesús fue proclamado rey. Juan lo deja en claro, que Jesús fue proclamado rey. La entrada triunfal de Jesús muestra que Jesús es el rey prometido. Solo que hay una diferencia con los reinos de este mundo. Y es que el reino de Jesús no es un reino político. El reino de Jesús es un reino espiritual que trae salvación
y reconciliación para con Dios. El problema de los judíos es que ellos habían tergiversado y mal entendido lo que se anunciaba acerca del Mesías. Y ellos esperaban un rey político, alguien que los liberte de la opresión de los romanos. Pero Jesús no vino como esa clase de rey. Jesús es el rey. Jesús es el rey prometido. Y Jesús esperaba que su pueblo pueda reconocerlo a él como rey, pero que lamentablemente tuvieron una visión distorsionada de lo que la profecía anunciaba. ¿Te das cuenta tú cuán importante es estudiar las profecías bíblicas y comprenderlas y al mismo tiempo saber de que las profecías nos presentan a Jesús, nos presentan a la persona de Jesús? Porque si una persona estudia cualquier profecía, pero no ve a Jesucristo mostrándose y el plan de salvación en esa profecía, entonces puede llegar a conclusiones erradas y equivocadas, como los judíos mismos llegaron, distorsionados en su visión acerca de las profecías bíblicas. Si Jesús es el rey prometido, si Jesús es el Mesías que sería proclamado como rey, entonces Jesús también ha de ser el rey en nuestra vida. Nosotros podemos creer y tener seguridad, suficiente evidencia bíblica de creer que Jesús es el Mesías prometido, porque el Mesías sería proclamado rey y Jesús fue proclamado rey. Pero que no quede solamente como una proclamación allí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, sino que pueda ser una realidad en nuestra vida, que Jesús pueda ser verdaderamente el rey de nuestra vida. Vamos a una sexta profecía, y esta profecía nos dice que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un pollino. Juan 12, 14 y 15 dice así: halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Dónde estaba esta profecía? En Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué impresionante mirar este tipo de textos de la Biblia, este tipo de profecías. Si alguien te pregunta a ti, ¿por qué crees que Jesús es el Mesías prometido? Pues la profecía decía que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un pollino. Y Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Jesús cumplió así la profecía de Zacarías. ¿Sabes que el animal en el cual cabalgaban los reyes de Israel pacíficamente era un pollino? Y Jesús lo hizo así, porque la profecía anunciaba, la profecía había predicho que el Mesías vendría así, pacíficamente. Ese es el Mesías prometido. Y Jesús entró así. ¿Todo este tipo de evidencias serían casualidades? Por supuesto que no. Jesús está cumpliendo a detalle cada una de estas profecías. Jesús, como rey humilde, nos enseña que aún el liderazgo, porque Él es un rey, Él es rey, pero se manifiesta en la humildad y en el servicio. Pacíficamente Jesús entró. La gente estaba pues llena de alegría, hizo toda una fiesta con la entrada de Jesús. Jesús así cumple exactamente con esa profecía. ¿Por qué tú crees en Jesús? ¿Por qué tú crees que Jesús es el Mesías prometido? Aquí tienes una evidencia más. Puedes creer certeramente y sin lugar a duda de que Jesús cumplió con la profecía. Jesús es el Mesías prometido. Vamos para una séptima profecía. Y esta profecía dice que el Mesías sería traicionado. Juan 13:18 dice así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido,
pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. ¿Dónde estaba esta profecía? En el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Aún la traición de Judas muestra que Dios está al control. Dios está al control. Mira, cuando en tu vida pasen cosas que tú no las entiendes, y quizá habrá muchas cosas en la vida, en este mundo, que nosotros no comprenderemos. Pero acuérdate de una cosa, que aún en esa traición que ya estaba profetizada y se anunciaba, nos muestra que Dios está al control. Sí, Dios está al control. ¿Por qué? Porque Dios cumplió sus propósitos, Dios cumplió su plan. Jesús es el Mesías prometido. ¿Por qué crees tú que Jesús es el Mesías prometido? Tienes aquí una evidencia más. La profecía bíblica anunciaba que el Mesías sería traicionado y Jesús fue traicionado. Y fue a la cruz así, en una traición. Pero no solamente la traición de un hombre, de su propio pueblo que lo negó y lo rechazó. Entonces, esto nos invita a nosotros a confiar en Dios, aún en medio de la traición, aún en medio de esas cosas que tú no logres comprender. Pero acuérdate de algo, que Dios usa todo para cumplir sus propósitos, para su gloria y para su honra. Por eso Romanos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les van para bien o le ayudan para bien. Para los que aman a Dios, todo. En este momento puede que tú estés pasando por una situación bastante complicada, de calumnias, de traiciones, de gente que puede oponerse a ti, que quiere destruirte, que quiere acabar con tu vida, con tu ministerio, de gente que quiere verte en la ruina, que no quiere que tú crezcas, que prosperes. Tú puedes estar pasando ahora por un momento en el cual puedes encontrar a un compañero de trabajo, a alguien en tu centro de labores o en tu centro de estudio que quiere tu puesto, quiere tu posición. No te desesperes, no te angusties. Tranquilo, confía en Dios. Todas las cosas van para bien. Aún la traición no es problema para Dios. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que Dios está verdaderamente al control. ¿Podemos confiar entonces y saber de que Jesús es el Mesías prometido? Por supuesto que Jesús es el Mesías. Él cumplió con esta profecía. Él fue traicionado como la profecía lo anunciaba. Y vamos ahora a la última profecía que aquí vamos a mencionar. No son solamente 8 profecías en toda la Biblia. Hay muchas otras profecías, pero vamos a esta última, y es que la profecía anunciaba que el Mesías sería herido o traspasado bíblicamente, como se escribe. Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Dónde estaba esta profecía? En Zacarías, capítulo 2, el verso 10, que dice, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es el Mesías traspasado, quien lleva sobre sí el pecado del mundo. Jesús sería herido, sería traspasado. Y acuérdate tú que cuando Jesús estuvo colgando en esa cruz, una lanza traspasó su costado. No solamente las heridas de sus manos, no solamente las heridas en sus pies con esos clavos. Jesús cumplió perfectamente la profecía bíblica. ¿Cabe lugar entonces para dudar de que Jesús es el Mesías? No hay duda. Bíblicamente, la evidencia es clara. Su sufrimiento y sacrificio que Jesús hizo para reconciliar a la humanidad con Dios a través de este sacrificio.
Así entonces, contemplar la cruz de Cristo nos ayuda a nosotros a llevarnos ¿a dónde? A llevarnos a un arrepentimiento sincero con Dios. No solamente miramos que se cumplió en él una profecía. La profecía decía que lo iban a traspasar a Jesús y Jesús fue traspasado. Esa es la información, eso es lo que sucedió. Esa es la enseñanza bíblica, eso es lo que se muestra, esa es la profecía. Pero esa profecía puede quedar para una persona que simplemente lee y no reflexiona como algo frío, una profecía fría. Pero no que puede quedar así. Eso sufrió Jesús. ¿Por quién? Por nosotros. Jesús estuvo dispuesto a ser traspasado por amor a nosotros. Entonces, esto nos lleva no solamente a mirar un cumplimiento profético en Jesús, sino también a ser agradecidos y tomar una decisión de poder vivir siempre en armonía con el Señor. ¿Por qué crees tú que Jesús es el Mesías prometido? Mira, si alguien te preguntara a ti, ¿por qué tú crees en Jesús? Sabes que si tú haces esta misma pregunta a un judío, hoy en día, ¿sabes cuál será la respuesta de un judío? La respuesta será, Jesús fue un judío más. Pero Jesús no fue un judío más. En Jesús se cumplieron todas las profecías. Por lo tanto, Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Ahora entonces reflexiona, ¿en qué está basada tu fe? ¿Basas tu fe en la palabra de Dios? Porque cuando nosotros estudiamos todas estas profecías, nos ayudan a nosotros a crecer en la fe y a basar nuestra fe en la palabra. Nuestra fe no está basada en una especulación, no está basada en lo que se cree o lo que se dice. La fe, tu fe, Dios quiere que esté basada en la palabra. Todas estas evidencias de Jesús como el Mesías prometido, entonces, cimentan más tu fe. Yo te invito a que tú puedas, de ser posible, grabarte algunas de estas profecías para que tú puedas dar testimonio a otras personas. ¿Por qué tú crees que Jesús es el Mesías? ¿Por qué crees tú que Jesús es el Salvador? Y estas evidencias son evidencias poderosas que dejan sin argumento a muchas personas que hoy en día se niegan a creer en Jesús por una sencilla razón, porque todavía no han descubierto a través del estudio de la Biblia que verdaderamente lo que la Biblia enseña es lo correcto. Así como este grupo de libres pensadores de antaño en la introducción que dimos, hasta que este hombre por su propia cuenta fue para los lugares y descubrió que era verdad, que era correcto. Tú puedes leer la Biblia y encontrar veracidad y encontrar evidencia de que Jesús es el Salvador. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 10, el verso 24 y 25. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús hizo todas estas obras, no porque Él quería demostrar de que tenía un poder especial o alguna cosa así. Estas obras tenían un fin, evidenciar su relación con el Padre, porque Jesús mismo lo dice, estas obras dan testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de mí, porque las hago en nombre de mi Padre. ¿En qué estás basando tu fe? Las personas en el tiempo de Jesús, muchas de ellas, estaban basando su fe en las obras de Jesús, es decir, en los milagros de Jesús. Así que la gente estaba ya, y los líderes que están aquí, los dirigentes que se acercan a Jesús, están entrando en una desesperación. Dinos verdaderamente, ¿quién eres? Jesús dice, pero yo ya les he dicho.
¿Sabes que hay mucha gente que basa su fe no en la palabra de Dios? Está basando su fe en las obras de Jesús, es decir, en los milagros de Jesús. No seas tú una persona que basa tu fe en milagros o en las obras que ves que Dios puede hacer. Haz como Jesús lo dice aquí en la Escritura. Estas obras dan testimonio de que son de mi Padre, de que vengo de mi Padre, de que tengo una relación con mi Padre. Entonces basa tu fe no en obras de Jesús o en lo que Jesús hace, sino que basa tu fe en una relación con Jesús, así como Jesús tenía una relación con su Padre. ¿Quieres tú tomar esta decisión? Si tú quieres tomar esta decisión, yo te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios: Jesús, quiero tener una relación más estrecha contigo. Porque ¿en qué basas tu fe? ¿Estás basando tu fe solamente en sentimientos o en emociones? Claro que Dios nos ha hecho personas con emociones, seres humanos con emociones y con sentimientos. Pero es seguro basar tu fe en la palabra, en una relación con Dios. Y esa relación con Dios es a través de la palabra del Señor. Además de esto, nosotros necesitamos ahora leer Juan 8:23. Dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? La tragedia de no aceptar a Jesús. ¿Y por qué no aceptaban a Jesús? ¿Por qué no reconocían a Jesús? ¿Por qué si Jesús es el Mesías, ellos no lo reconocieron? Jesús les dice: porque vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. El apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, el verso 2 dice: poned vuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El problema de los judíos era justamente ese. Su mirada estaba solamente en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. Querían libertad, querían un libertador, querían un rey, querían un Mesías, solo para satisfacer el problema actual en el que estaban viviendo, la opresión de los romanos. Pero no estaban preocupados por la mayor opresión que el hombre puede atravesar, y la opresión del pecado. Así hoy mucha gente también puede caer en el mismo problema de los judíos. No mires a los judíos y digas: ese fue el problema de los judíos. Porque hay muchas personas hoy en día que buscan a Dios solamente en la manera o con el sentido cómo Dios puede solucionar mi problema hoy, pero no está preocupado en la solución más grande que el Señor quiere dar a la vida del ser humano, al ser humano, y es darle solución al problema del pecado. ¿Y por qué? Porque su mirada está solamente en las cosas de esta tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Y si tú pones tu mirada en las cosas de arriba, podrás entender y reconocer verdaderamente que Jesús es el Mesías. Por eso Jesús les dice a ellos: vosotros no aceptan, ustedes no logran reconocer, ustedes no logran comprender, porque vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Tu hogar, tu identidad no está aquí en este mundo de pecado. Está en las cosas celestiales, en las cosas que Dios tiene para ti. Por eso, si tú quieres verdaderamente transformar tu vida, que el Señor transforme tu ser y darle un nuevo sentido a tu vivir, entonces tú puedes tomar la decisión de poner tu mirada en las cosas celestiales. Pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Quieres que esta decisión sea un motivo de oración? Entonces escríbela aquí en los comentarios y di: Señor, ayúdame a poner mi mirada en las cosas de arriba. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar juntos. Querido Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a través de ella. En este momento queremos pedirte que puedas ayudarnos a cada uno a basar nuestra fe en una relación contigo. Que nuestra fe no pueda estar basada solamente en hechos milagrosos, sino que nuestra fe pueda estar basada en esa relación que parte y crece
a través del estudio de la Biblia, es decir, una fe que crece en tu palabra. Ayuda también a estas personas que hoy escribieron aquí un motivo de oración, que piden por sus hijos o por sus familias o por un motivo de salud. Asístela, Señor, en tu gracia, y ayúdanos a compartir estas grandes verdades con otras personas para que te conozcan también a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a enfrentar los grandes desafíos de la vida confiando en ese Jesús maravilloso que la Biblia nos presenta y basando siempre, cada día, tu fe en la palabra de Dios. Te invito también a suscribirte a este canal, a que puedas compartir este video. Te invito a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp, donde comparto clases de Biblia de lunes a viernes que doy por la TV y Radio El Nuevo Tiempo. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí o ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio del Evangelio de Juan.